Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a este Primera Plana que semana tras semana intenta llevarles hasta sus hogares la actualidad en forma de entrevista. Con eso de que estamos en verano, apetece hablar de temas más ligeros, más fresquitos que los temas más densos que les hemos traído en otras ocasiones, en muchas ocasiones relacionados con la política. Así que vamos a hablar de algo probablemente mucho más agradable, como es el fútbol. Y el fútbol, además, el fútbol para que muchos niños entre 8 y 14 años, si no me equivoco, puedan tener unos primeros contactos con este deporte e incluso puedan decidir si su vida puede ir encaminada por esos lares, por ese camino. Vamos a hablar con todo un futbolista internacional, con un futbolista que fue historia en el Barça. Los que somos solo un poco más jóvenes que él, pues le tenemos como un ídolo, ¿no? Le veíamos jugar por televisión, aunque uno confiese abiertamente que no es del Barça, sino todo lo contrario, Julio Alberto, del Madrid. Pero bueno, intentaremos llevar la entrevista lo mejor posible, independientemente de ello. Julio Alberto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas. Bien, muy bien. Julio Alberto está estos días en Asturias, que por otro lado es su tierra, y lo está porque ha puesto en marcha por primera vez un campus del Barça en Candás. Efectivamente, nosotros, el Fútbol Club Barcelona, hasta la fecha, hasta este año, con la nueva entrada de esta nueva junta directiva y el nuevo presidente, Sandro Rosell, te tengo que decir que prácticamente a nivel nacional no habíamos hecho campus, más que nada por precaución, para que ninguna entidad deportiva importante se sintiera amenazada ni ofendida porque nosotros íbamos ahí a realizar un campus. Las cosas han cambiado mucho. Por fin empezamos a hacer diferentes campus y yo, como encargado y director de la Escuela del Fútbol Club Barcelona, quería hacer un campus en mi tierra. La primera vez que hemos venido a Asturias con un campus del Barça y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? ¿En qué consiste este campus? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es formar a través del fútbol, es decir, en un campus los niños pasan una semana o 2 semanas, se divierten, aprenden todas aquellas cosas que nosotros hacemos bien en nuestro club, que es a nivel técnico y táctico, y transmitimos todos aquellos valores que creemos que son importantes: compañerismo, esfuerzo, respeto y muchas otras cosas que les enseñamos a los niños a lo largo del campus. Con el denominador común del fútbol, ¿no? Que es, me imagino... Es que el fútbol es una herramienta muy buena para poder educar. Es decir, cuando tú tienes niños jugando al fútbol con entrenadores muy cualificados como los que tenemos aquí, que han venido 4 entrenadores de Barcelona y un director técnico del Fútbol Club Barcelona para dirigir este campus, la verdad es que con la experiencia que tenemos sabemos que estos niños van a aprender muchísimas cosas y van a vivir una experiencia diferente. Es casi una apuesta personal lo de haber hecho el campus aquí en Asturias, ¿no? No es casi, no. Sí, casi. Es una apuesta personal. Yo se lo pedí a Sandro Rosell, mi presidente, se lo pedí a mis jefes, Xevi Mercé y Roland Colet, y me dijeron: tira adelante, Julio, tienes todo el apoyo del Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, me tengo que sentir muy orgulloso de haber realizado el primer campus en Candás. Bueno, no se trata de encontrar figuras, ¿no? ¿O sí? No, las figuras aparecen solas, pero no en Candás, en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos ahora mismo 60 campus nacionales e internacionales. 60. Tenemos 20.000 niños en este momento participando en los campus Barça en todo el mundo y más de 430 entrenadores que están dirigiendo esos entrenamientos y formando a esos niños. Si alguno aparece, está claro que puede estar aquí. De todas maneras, te tengo que decir, me acuerdo que tuve una reunión con gente de un equipo de fútbol de primera y segunda división en una zona donde íbamos a hacer un campus y se sentían amenazados porque nosotros estábamos ahí. Y les dije: mira, el día que el Madrid quiera un jugador, se lo llevará. El día que el Barça quiera un jugador, se lo llevará. El día que el Manchester quiera un jugador, se lo llevará. Es decir, no somos amenaza para nadie. Venimos a aportar y no a llevarnos nada. Si aparece un niño, pues serán los equipos de primera división, los equipos europeos, los grandes, los que tengan que discutir o pelearse por tener a ese niño, ¿no? Y el Barça, yo creo que mantiene un gran respeto por todas las entidades. Nuestros directores de fútbol, Seguir Mamor y Abel Puig, creo que lo están haciendo francamente bien y en eso yo me siento muy contento porque estamos aquí. El Sporting tiene una muy buena relación con nosotros, hemos tenido una muy buena relación con el Oviedo y la verdad es que
estamos todos contentos. ¿Ha habido visitas de jugadores o de entrenadores? En principio tenía que haber una visita de David Villa, que ya estaba pactada conmigo, habíamos hablado y tal. Pero entendemos, y yo particularmente entiendo, que por haber sido jugador del Sporting, si David Villa, ahora como jugador del Barça, viene al campus del Barça, la gente del Sporting se puede sentir un poco molesta. Y hemos decidido que no venga. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir manteniendo unas buenas relaciones con el Sporting y con el Oviedo. Y creo que David Villa pertenece no al Sporting Asturias, es asturiano. Sí, debería ir a todos y cada uno de los campus que se realizan. Pero ya no del Sporting o del Oviedo o del Barça, sino de cualquier otra entidad, por grande o pequeña que sea. Por lo tanto, entendemos que para que nadie se moleste y nadie entienda un trato de preferente, preferimos que no venga a nuestro campus. ¿Sí estuvo Abelardo o no? Estuvo Abelardo. Abelardo ha sido una de las piezas claves que un impulsor junto conmigo de este campus. Le pedí la ayuda y he recibido una ayuda y una colaboración por parte de Abelardo extraordinaria. Desde aquí quiero darle las gracias igualmente al presidente del Candás, a Iván, que se ha portado con nosotros maravillosamente, y a la Asociación de Hosteleros de Candás. Es decir, hay una asociación de 8 hosteleros, son 8 restaurantes de Candás, que yo creo que no hemos comido nunca en un campus también como en este. Es decir, creo que si la gente supiera cómo estamos comiendo, se morirían de envidia, ¿no? Bueno, es un aliciente más, ¿no?, para hacer aquí el campus, también la gastronomía, ¿eh? Mira, la gastronomía, yo no sé, yo ya os lo digo, yo cuando vi ayer a todo el mundo, a la gente de los 3 o 4 restaurantes, con los niños, con nosotros participando, están allí, cocinan ellos, es decir, no han delegado, están haciéndolo ellos, están con nosotros. Yo la verdad es que el trato que estamos teniendo en Candás es maravilloso. Yo se lo tengo que agradecer a toda esa gente que nos ha ayudado. Y de hecho el año que viene voy a preparar un proyecto con una envergadura mucho mayor para que sea un proyecto ya importante para Candás. O sea que va a haber una segunda edición el próximo año, ¿podemos adelantar ya o qué? Yo creo que va a haber una segunda edición y creo que será a nivel internacional. ¿Y a nivel internacional? Sí. Julio Alberto, los padres ahora mismo lo que están deseando es que sus hijos sean figura por aquello de que les traigan un dinero a casa y todo eso, o bueno, los padres, deporte, en fin, ¿cómo los padres en general en todos los sitios proyectan lo que ellos hubieran querido ser en sus hijos. Por lo tanto, como ¿eso es bueno o malo? No sé si eso es malo y a veces ejerce una presión que no es nada buena para los niños. Es decir, los niños lo que tienen que hacer en un campus, en una escuela de fútbol, es divertirse, disfrutar y aprender, ¿vale? Y aprender cosas importantes, como, ya te digo, no solamente jugar bien al fútbol, sino además aprender a ser un buen compañero, a respetar a los entrenadores, respetar a los árbitros, respetar las reglas, las normas, el compromiso, el esfuerzo, ¿sabes? Crecer, madurar, todas esas cosas son importantes para un niño. Nosotros somos, digamos que una parte importante en la formación de ese niño, puesto que colaboramos con los padres, que son los principales, y con el colegio, que también es importante. Y yo creo que el deporte hoy es una herramienta para educar fenomenal y para que los niños disfruten y aprendan jugando al fútbol. Ese es nuestro objetivo. Uno va a los campos donde juegan equipos infantiles un sábado, un domingo, y efectivamente ve la presión de los padres a los niños. Yo creo que ni Mourinho trata así a sus jugadores, ¿no? Una presión para que el niño... Esto en Barcelona no se ve. Es decir, nosotros no permitimos, y te lo digo como responsable directo, yo no permito que ningún padre dé órdenes desde la banda a ninguno de los niños que están jugando. Si es así, le aviso la primera vez, la segunda y la tercera tiene que retirarse y tiene que dejar la escuela, porque lo que no vamos a permitir es que hagan de padres y entrenadores. Es decir, si quieres ser padre, bien, si quieres ser entrenador, también, pero elige una de las dos cosas, y si no, te doy un chándal y te pones de entrenador, no hay ningún problema. Bueno, una de las cosas que probablemente, este año los del Madrid envidiamos en muchas cosas a los del Barça, pero yo creo que una de ellas es que la cantera que tiene el Barça ahora mismo, esa mentalidad de sacar jugadores de la cantera, y hay muchos ejemplos, no la tienen otros equipos, ni siquiera los equipos vascos que tradicionalmente tenían. No, yo creo que llevamos 20 años trabajando muy bien, se ha conseguido hemos llegado a un momento de mucha excelencia en la manera de hacer las cosas, se están haciendo muy bien, nada es por casualidad en el Barça, los frutos son fruto del trabajo y de mucha gente que está trabajando ahí en el fútbol base,
Y la verdad es que hoy te diría que nuestro gran rival, el Real Madrid, está a años luz de nosotros, pero a años luz, porque los proyectos no se pueden construir a base de talonario, tienen que construirse a base de personas que sepan dirigir, formar, planificar y proyectar y hacer proyectos de futuro coherentes y sostenibles, no proyectos de 2 años que luego se derrumban y se tiene que volver a empezar, ¿no? Sin embargo, este año parece que se va a insistir. Por parte del Madrid, por ejemplo, ya se está hablando 30 y pico millones por un jugador del Benfica, no sé qué. O sea, se sigue hablando de comprar a base de talonario. A mí me parece muy bien lo que haga el Real Madrid, eso yo lo entiendo como una barbaridad. Nosotros apostamos por Thiago, por Fontás, por Jonathan Bartra, gente de la cartera, y los que vienen detrás, que vienen empujando muy fuerte. Bueno, también quieren a Cés, ¿no? Que también quieren a Fábregas. De momento no está firmado, porque no estamos dispuestos, yo creo que yo por lo menos yo no estaría dispuesto a pagar a un jugador que se ha ido de mi casa 45 millones para que volvamos, ni vamos, ni en los sueños. Yo no lo haría. La cantera también tiene a veces esos errores, ¿no? Bueno, no es un error, es una decisión que toma el padre y el chaval de irse a Inglaterra. Por lo tanto, si ahora quieres volver a Barça, tienes que saber a qué tienes que renunciar, ¿no? Me imagino que sigue... Bueno, no sé si iba a decir la Liga Asturiana, no sé si hasta ese punto, por ejemplo, equipos no ya de la Liga Nacional, sino de la Liga Regional, etcétera, ¿o no? Alguna vez, pero poco. No ten en cuenta que yo también la parte internacional de las escuelas viajo constantemente alrededor del mundo, y estoy mucho tiempo fuera. Me es muy difícil seguir todas las ligas. Sí seguirá lo que hace el Sporting, ¿no? Sí, claro, el Sporting. A mí me encanta Preciado. Soy enamorado de Preciado. Pues estuvo este año así, de abandonar aquí. No, que va. Está bien ahí. Y más después de haberle ganado al Madrid, le quiero más todavía. Bueno, sí, eso fue histórico, podemos decir, ¿no? ¿Habrá algún entrenador que se lleve bien con Mourinho? Lo digo por lo que pasó también entre Preciado y Mourinho, que es complicado, ¿no? Me tengo que mantener al margen de contestar a esas preguntas, porque puesto que el club debo respeto a mi club, ya soy trabajador del club y no puedo entrar en esos debates. ¿Vamos a vivir otra temporada de dominio del Barça por lo que ve, por las bases que se está poniendo este año, o el fútbol es imprevisible y eso nunca se sabe? Yo espero que el Barça siga estando fuerte en la Liga y con recorrido para varios años. Yo creo que hay un equipo muy sólido, muy bien construido, quizás un poco corto, como dice Pep Guardiola, que en eso estoy de acuerdo con él. Yo lo veo quizás un poquito corta la plantilla y yo creo que con los refuerzos del fútbol base que van a subir al primer equipo y alguna otra incorporación, yo creo que el Barça tendrá otra vez equipo para ganar la Liga, la Champions, la Supercopa y todo. Por cierto, las copas, la Champions, la Liga y la Supercopa están en Candás. Bueno, o sea que puede pasar, y eso puede verlo cualquiera. Todo el mundo. Hasta el día 14, hasta el día 9, perdón, 9 de julio, pueden verlo. ¿Recuerdan qué año se retiró usted del fútbol profesional? 92. En el 92. En estos 20 años casi, ¿ha cambiado mucho la liga, el fútbol? Mucho, bueno, ha cambiado, por ejemplo, ha cambiado el arbitraje. Hoy se respeta mucho más el jugador, se protege mucho más también al jugador. Han cambiado algunas reglas y algunas normas que son importantes para el desarrollo del fútbol. Y por lo demás, quizás algunos sistemas nuevos. Yo creo que Pep ha aportado muchísimo al fútbol, muchísimo, en estos últimos años. Y sí que es cierto que ha cambiado alguna cosa, alguna cosa. No sé si profesional, supongo que sigue siendo igual, ¿no? Aunque los jugadores estén probablemente mejor pagados que en su época, ¿no? Yo te tengo que decir que jugué los 3 primeros años con Johan en la primera etapa del Dream Team y ganamos varios títulos, ganamos Liga, Recopa y Copa del Rey, y la verdad es que los jugadores que teníamos eran jugadores que hoy en día hubieran podido jugar en este Barça perfectamente, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que ha habido algunas cosas que han cambiado, ¿no? Es decir, algunos detalles técnicos, tácticos también, que hacen que el fútbol sea, por lo menos en nuestro fútbol, el del Barça, sea mucho más atractivo, ¿no? ¿Puede ser este el último año de Guardiola, como se dice, o no, como entrenador? No lo sé. No te puedo decir. No habla con él, no hay confidencia con él. Hay mucha confidencia con él, hablo con él, le veo a menudo, pero no puedo hablar de ese tema porque es un tema particular de él. No lo sé. Bueno, ya sé que me va a decir que entre Messi o Ronaldo se queda con Messi, ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que Cristiano Ronaldo juega como Messi cuando tenía Messi 15 años.
O sea que dentro de unos años... quizás a lo mejor cuando madure, a lo mejor jugará un poquito mejor. ¿Y qué le falta a Ronaldo para madurar? Pues no lo sé, pero en los grandes partidos desaparece. Tendría que pensárselo. Bueno, tampoco es cuestión de dar consejos al equipo rival. Yo no ni ninguno. No sé si usted llegó también a sacarse el carnet de entrenador. Sí, lo hice con Pep Guardiola. ¿Y se ha planteado en un futuro entrenar a algún equipo de la primera división? Bueno, de hecho he tenido muchas ofertas en estos últimos 3 años para irme. Lo que pasa es que yo estoy muy bien en el club que estoy. Tengo un buen contrato, me quieren mucho y encima puedo dirigir proyectos que a mí me gustan y trabajar en la parte más formativa, ¿no? En la primera piedra de la parte formativa que tiene nuestro Barça, que es la escuela, ¿no? ¿No echa de menos eso, estar en los banquillos? Sí, pues posiblemente me gustaría. Lo que pasa es que mi trabajo es tan bonito y tan atractivo que no renuncio a dejarlo. Muchas veces no lo he planteado, porque a veces te ofrecen cantidades que doblan o triplican el sueldo que puedo tener, ¿no? Y la verdad es que tú te lo planteas, ¿no? Pero yo estoy feliz en el club. Yo estoy muy feliz en mi club. Llevo 31 años vinculado al Fútbol Club Barcelona. En los últimos 8 años haciendo un trabajo de formación importante a través de la fundación y a través de la escuela, y dirijo los proyectos internacionales de escuela, que me permite viajar por todo el mundo, que me permite ver nuevas culturas, nuevas personas, conocer muchas cosas, y me enriquece como persona. Y por lo tanto he entendido, tanto yo como mi mujer y mis hijas, que el trabajo que tengo es mucho más bonito, a pesar de que esté mucho tiempo fuera de casa. Bueno, le permite desde luego estar más cerca de su familia también, me imagino. Sí, y luego ya tengo una edad. Yo creo que los cambios también te cuestan más con una edad. Yo, si me pilla esto con 38 o 35, pues a lo mejor estoy ya por ahí entrenando, ¿no? Pero no descarto la posibilidad de entrenar. Quizás ahora hay que acabar de consolidar una serie de proyectos que este año serán importantes a nivel internacional, y bueno, pues después a lo mejor te lo planteas, ¿no? Pero yo estoy muy feliz con lo que hago y dónde estoy. Usted fue 34 veces internacional, si no me equivoco. ¿Cómo ve a la selección española, campeona del mundo, bien, y con posibilidad de que eso continúe? ¿O? La selección española muy bien, gracias a nosotros, ¿no? No, eso es broma, es verdad. Yo la veo muy bien la selección sub-21, y como de dato te tendré que decir que el 60% de todas las selecciones es la base del Fútbol Club Barcelona. Bueno, hay 8 o 9 jugadores, ¿no?, del Barça en la selección. Bueno, eso es algo. No sé si es habitual que regrese a Asturias. ¿Viene a Asturias de vez en cuando? Sí, vengo mucho. ¿Nota el cambio en Asturias? El que vive fuera y vuelve. Sí, ten en cuenta que yo he nacido aquí en Oviedo, me he criado en Candás, he venido a Asturias, tengo mi familia aquí. Yo he visto el desarrollo sobre todo de esta ciudad, ha sido impresionante, y de Asturias en sí. Bueno, ha habido acusaciones de dopaje al Barça. ¿Lo diría usted igual? No puedo hablar de eso. Bueno, no puedo hablar. Por lo menos nos podrá decir si le parece que esto es... No puedo hablar de eso por orden directa del Departamento de Comunicación del club. Se dijo que mejor no hablar del tema, ¿no? Bueno, hubo hasta incluso alguna amenaza de querella, etcétera, por hablar de este asunto, etcétera, ¿no? No te puedo comentar. Hay órdenes directas, todos seguimos la misma línea, y yo creo que es las personas encargadas de llevar este tema son las que deben decir, y nuestro presidente es el que debe, en todo caso, pronunciarse. Bueno, nos decía que espera que el Barça siga en la misma línea. Volvemos, si le parece, a hablar de la selección. ¿Todos son fases? ¿Cree que seguirá la selección por la misma línea también? Esperemos, ¿o una vez que por edad algunos jugadores vayan retirándose? Bueno, yo creo que espero que sí. Yo creo que ahora tiene identidad propia, ha cogido un estilo de juego. Yo creo que es una selección que se ha convertido en una selección potente. Hoy tenemos el respeto, hoy gozamos del respeto de todas las demás selecciones, que antes, bueno, sí que eras siempre una candidata, y hoy somos los ganadores, ¿no? La selección a batir, ¿no? Y antes éramos candidatos solamente. Por lo tanto, yo creo que eso dice mucho en favor de esta selección, y eso le da más entidad. ¿La Liga Española es la mejor del mundo, como dicen, o...? Bueno, yo creo que la Liga Española es la más fuerte de todas, sí. Desde luego que sí. ¿Mejor que la italiana o que la inglesa? Y que la inglesa y que todas, sí.
Una vez que finalice en Candás este campus, ¿regresa a Barcelona, me imagino? Sí, me voy ya. Me voy ya mañana por la mañana y a seguir viajando, claro. Ahora es temporada alta. Es temporada alta para seguir también con este tipo de iniciativas del campus. Tenemos 60 campus internacionales, imagínate si hay sitios para ir y para ver, ¿no? Donde hay que controlar que todo esté bien y que todo esté correcto y que salgan saliendo las cosas como queremos nosotros. Hablábamos antes del Sporting, de su faceta de entrenador. Bueno, algún jugador, compañero suyo, lo ha dicho, ¿no? David Villa, o algunos en activo y otros incluso retirados, que en el futuro pues le gustaría entrenar, por ejemplo, al Sporting. A mí al Oviedo. ¿Al Oviedo? Sí, no me importaría entrenar al Oviedo, ¿ves? Es un tema pendiente que tengo con esta ciudad. Bueno, eso sí es sorprendente. Sí. Sí. Bueno, no sé si se lo recomendamos, no sé si sigue la trayectoria del Oviedo, pero últimamente... La sigo. En fin, no... Sigo todo el proceso que está teniendo el Oviedo, de compra, venta, se quedan, no se quedan, ahora pasa esto, porque el Oviedo es un equipo que me gusta mucho, aparte del Sporting. Yo soy nacido en Oviedo y a mí el Oviedo me gusta. O sea, que le gustaría más entrenar al Oviedo que al Sporting. A mí sí, particularmente sí. Por razón de su nacimiento también, claro. Lógico, porque soy de aquí y le tengo mucho cariño a Oviedo. Bueno, pues no sé si eso se verá cumplido algún día, ojalá, ¿no? Nunca se sabe. Julio Alberto, ha sido un placer tenerle con nosotros aquí en este día, hablándonos de ese campus, de fútbol un poco, en fin. No le apeo, lógicamente, después de tantos años, como para cambiarle sus opiniones, ni mucho menos, ¿no? Pero le agradezco que haya estado aquí con nosotros. A vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, decirles que vamos a continuar, que nos vamos a ir a una mínima pausa publicitaria y a la vuelta ya saben que nos dedicamos a conocer alguna de esas asociaciones, fundaciones, ONGs que trabajan en Asturias y que queremos darles a conocer a ustedes, aunque en este caso, en este día de hoy, lo vamos a centrar en otro deporte. Ya les decía al principio que hemos querido hoy centrarnos en eso, en el deporte como un tema más veraniego, más fresquito, así que vamos a hablar de boxeo. Será en la segunda parte del programa, también relacionándolo con una forma de cuidarse y de ayudar a los demás. Se lo contamos ahora mismo. Pues aquí seguimos con todos ustedes en este Primera Plana de hoy. Ya les anunciábamos al principio, en esa entrevista que hemos mantenido con el exfutbolista Julio Alberto, que hoy iba a ser un día dedicado al deporte, que nos apetecía por aquello del verano, dedicar al deporte este Primera Plana de hoy, al menos estas dos primeras entrevistas. En concreto, y después de esa entrevista con este exfutbolista, vamos a hablar ahora de boxeo. Lo cierto es que hay muchísimos elogios para este boxeador que hoy nos visita y al que vamos a entrevistar. Hemos visitado la prensa, las crónicas sobre sus últimos combates y hablan de, por ejemplo, figura asturiana del boxeo, le describen como tal o dicen que ha tenido una impresionante evolución, sobre todo después de que se hiciera cargo de su carrera su actual entrenador. En fin, muchos elogios para un joven que se llama Aitor Nieto, un boxeador que además es ahora mismo el subcampeón de España en peso medio. Hoy hablamos de boxeo y hablamos con Aitor Nieto, que está con nosotros. Aitor, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, de momento la prensa se porta bien contigo. Yo las crónicas que he leído, insisto, hablan de una buena preparación por parte de tu entrenador y hablan también de una buena evolución, ¿no? Sí, y que siga así. Bueno, sobre todo hablan de eso, de una buena preparación. Me imagino estarás contentísimo, ¿no? Sí, con tu preparador, ¿no? Y claro, desde los 16 años que empecé no paré de entrenar. Ajá. ¿Siempre con el mismo entrenador o no? No, cambié un par de veces. ¿Y este último quizás es el que más resultados está consiguiendo de ti? ¿O? Sí, y también es porque en este gimnasio que estoy ahora es donde mejores boxeadores hay, entonces para entrenar con los mejores. Antes de hablar de tu carrera, cuéntanos un poquillo cómo está el mundillo del boxeo en Asturias. Bueno, lo cierto es que Oviedo, tengo entendido, en su momento, hace tiempo, sí tuvo una buena tradición de boxeo, ¿no? Hubo muy buenos boxeadores aquí en Oviedo, está Gómez Fouz, Gitano Jiménez. Y eso levantaba que hubiera mucha gente que asistiera a las veladas de boxeo, ¿no? Sí, antes había en la sala Alsa, había ahí
mucha gente que iba a ver el boxeo. Ajá. Y todavía hay mucha afición, solo que quería, como ya te digo, está dormida. Ahora mismo esa afición está, pero latente ahí, dormida, Sí, ¿no? sí, sí. Ahora, si saliera alguien local hacia arriba, se lo televisaran y todo eso, Ajá. pues yo te digo que la gente iba a verlo. Ujú. Bueno, es lo que esperamos, ¿no? Que sirvas un poco tú en este caso para levantar un poco la afición, ¿no? Sí, a ver, en eso estamos. Bueno, cuéntanos, eres subcampeón de España ahora mismo. Sí, en abril de este año fueron los campeonatos de España en Bilbao. Tuve que quedar primero campeón de Asturias, que se celebró en Gijón. Y bueno, al quedar campeón de Asturias fuimos a Bilbao y el primer combate que tuve fue con el de Santander, que lo gané a los puntos. Ujú. El siguiente con un marroquí que venía representando las Islas Baleares, lo gané también. La siguiente tuve otro combate con el de Castilla-La Mancha, que es un alumno de Javier Castillejo, y en la final perdí a los puntos por un punto con el de la selección española, que venía representando a Valencia. Y ahí es donde quedaste como subcampeón. Si no, hubiera sido el campeón de España realmente, Sí. ¿no? Podríamos decir. Tu categoría es peso medio. ¿En qué peso te mueves entonces? Yo ando normalmente por 73, 74 kilos. Sí, ¿Peso medio entre peso qué pesos medio, tienen que estar? desde 69 a 75. Pero en alguna ocasión sí has boxeado en un peso incluso superior al tuyo, ¿no? Sí. Cuéntanos eso. La penúltima pelea que tuve, combate, pues buscamos un rival de mi peso y no lo encontramos, entonces decidimos llamar al medalla de bronce de este año de un peso superior al mío. Entonces aceptó, viene desde Zaragoza y boxeamos en Grau y le gané también a los puntos. Bueno, llevas de hecho sin perder, ¿cuánto? Más de un año, ¿no? Pues sí, más o menos, un año, no más, casi 2. Casi 2 años. Bueno, ahora te espera un combate importante el 29 de julio, aunque el importante es el que habrá en octubre, ¿no? En octubre. Cuéntanos. Voy a hacer un combate el 29 de julio, que coincide con las fiestas del Carballo. Todavía no tengo rival. Y bueno, esta va a ser mi último combate como neoprofesional. Y en octubre vamos a organizar una velada de boxeo aquí en Oviedo, que será mi debut como profesional. Y eso será en Oviedo. En Oviedo. Ahí esperamos lo que decías tú antes, que la afición, al tener ya un representante local, responda, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia hay entre neoprofesional y profesional? Para Pues, los que no entienden mucho, explícanos. Hace un par de años el boxeo no profesional era igual que el profesional. Solo cambia los guantes ahora, que son más blandos, y el vendaje más blando. Pero, o sea, el guante es de cierre. Sí. Y en profesional es de cuerda. Esa es la única diferencia. La única diferencia. Por lo demás, en ambos casos uno puede dedicarse, puede vivir del boxeo, de ganar combates, o no. Hay que estar muy arriba para vivir del boxeo. Es difícil. Es complicado. Muy Porque los grandes premios, me imagino, están en cuando se llega muy arriba, ¿no? Claro, yo conozco campeones de España profesionales que tienen que trabajar. Que trabajan en otra cosa además Sí, del sí, boxeo. en lo que fuera. Sí. Porque no da para No, vivir. no. Hace poco fue campeonato de Europa que boxeó Pablo Navascués, que es de Madrid. Sí. Peleó por el campeonato de Europa y el ganador llevaba 15.000 euros y el subcampeón 7.000. Entonces, ya ves si merece la pena o no. ¿Y cuántos combates puedes tener en un año? Pues yo ya tuve como 16, 17. Bueno. Yo tengo ahora, yo debuté con 20 años. Tengo 27 y llevo 49 combates. Y voy a hacer ahora el 50, el 29. El 29 de julio. Y voy a pasar luego a profesional. Y luego ya debutarías como profesional en octubre. ¿Tampoco hay, de momento, conoces el rival en octubre? No, todavía no. Todavía no. ¿Por qué te decides por dedicarte al boxeo? ¿Cuándo nace en ti esa afición? Pues yo con 16 años empecé, mi padre es amigo de Gitano Jiménez, entonces me dijo, va a abrir Gitano Jiménez, ahí fue en el año 99, la escuela de boxeo.
Cogí y nada, empecé, me gustó y ahí seguí. Yo empecé como deporte, para mantenerme en forma y eso. Sí. Pero me gustó y empecé a competir. Ya te digo, hice con 20 años mi primer combate. Gané los 4 primeros y dije, vamos a seguir. Y aquí estoy. ¿Qué beneficios tiene el boxeo? Beneficios. Bueno, si llegas a mí me abrió muchas puertas en trabajos. ¿En trabajos? En temas de trabajos me abrió muchas puertas. Conoces gente. Luego yo soy un chico muy deportista que me cuido. Y yo, no sé, estoy muy contento. ¿Estás contento con ello? Sí, sí. Lo digo porque hay gente, ya sabes que hay también gente en contra del boxeo, ¿no? Que lo ven como un deporte un poco civilizado. Dicen que los boxeadores que acaban todos zumbados de la cabeza. Yo conozco mucho zumbao que no hizo boxeo. Que no hizo boxeo nunca, también o puede sea ser. que... Sí. Pero bueno, eso yo también te digo, vale, los golpes no son buenos, pero para eso hay que estar entrenado, para darlos y no recibirlos. Conocemos el caso de muchos boxeadores que efectivamente después su vida personal acaba mal, porque parece que no se acuerdan que tienen que dejar de boxear cuando bajan del ring, ¿no? ¿Tú crees que eso es habitual o no? Eso, yo lo que creo es que no tuvieron buenos preparadores que les centraran la cabeza bien. Yeah. Porque lo primero hay que estar centrado en la cabeza. El boxeo es un deporte. Yeah. Subes al ring, boxeas. Yo tengo de haber salido luego a tomar algo con gente que yo he competido. Sí. O sea, me doy un abrazo cuando acaba el combate y como amigos. ¿Y está olvidado todo cuando bajáis? Sí. Y luego cuando coincidimos en otras veladas, pues hablamos de ¿qué tal te fue? Y tal. Yo me llevo bien con todos. Curioso. No sé si hay algún sitio, especialmente en Asturias, donde que le tienes especial cariño para pelear. No sé si Lugones, porque entrenaste allí o... Sí, yo le tengo cariño a Lugones porque estoy entrenando allí, pero donde me gustaría a mí hacer mi debut profesional sería en el Palacio de Deportes de Oviedo, porque como fui el entrenador de ahí durante 3 años, pues me gustaría hacerlo ahí. Y además, qué mejor sitio que el Palacio de Deportes. Todas esas leyendas que vemos a veces en películas sobre los combates amañados y esas cosas, ¿tú has visto alguna vez que eso ocurra realmente? Bueno, amañados, nada, que te pagan con dinero y eso nada. Lo que puede que haya y hay es cuando el boxeador va, a lo mejor yo voy a boxear a Bilbao con uno de Bilbao, normalmente tiran más para el de casa, es lo único. Yeah. Pero bueno, si ven que eres superior, te dan ganador, como mucho te dan un nulo, empate, pero... ¿Todos los campeonatos que has ganado los has ganado por puntos? Por puntos, sí. Bueno, he boxeado en Trubia, por ejemplo. En el 2008 boxeé con un chico de Madrid y le gané por KO. Por KO, eso iba a preguntarte, sí que sí. Esa es la máxima aspiración, me imagino, ¿no? Yo no soy un boxeador noqueador, yo es movilidad y rapidez. Entonces, luego el fondo que tengo es que los aburro. Entonces, eso es preguntarte, ¿qué características tienes? A ver, ¿cómo es eso de que les aburres? Movilidad, rapidez y mucho fondo. Y les aburres en el sentido de que acabas cansándoles, ¿no? Sí, o sea, suelo tener yo más fondo que ellos. Entonces, cuando ellos ya están cansados, yo sigo. Entonces, yo por eso no digo que soy noqueador, porque solo debo tener 4 o 5 KOs, porque un par de ellos tiraron la toalla, nada más. ¿Qué esperas tanto del 29 de julio, sobre todo, además del debut en octubre? ¿Qué esperas de esos dos combates? Yo espero el 29 de julio que vaya mucha gente, eso sí, que cojan afición, y yo espero pues ganar, claro. Y luego mi debut profesional, tanto de lo mismo. Actualmente compaginas tu entrenamiento, tu dedicación al boxeo con un trabajo, no hay otra solución, Sí, ¿no? mis padres tienen un negocio, yo trabajo con ellos, luego yo doy clases de boxeo y luego pues el tiempo que tengo a entrenar.
Claro, no hay más remedio y hay que afortunadamente decir que gracias a que trabajas con tus padres eso te permite tener un poco más de tiempo para el boxeo, ¿no? Sí, esas son las ventajas de tener de jefe a mi padre. Bueno, Aitor, nos ha sido un placer hablar contigo, hablar un poquito de boxeo. Lo último que quieras añadir, bueno, yo no sé si quieres invitar quizá a los asturianos a que se interesen un poco más por este mundo del boxeo, que pues, es verdad que parece que está reservado para unos pocos y el resto, como que lo decíamos antes, ¿no? Lo ven así lejano y a lo mejor si acudieran podrían interesarse, ¿no? Yo te digo que gente que no se interesaba por el boxeo vinieron a ver un día la velada de boxeo y les encantó y ahora van a todas las veladas. Siempre que hay y puedan ir, vienen. Entonces yo animo a la gente que vengan el día 29 de julio sobre las 10 de la noche, cae de viernes, entonces que venga la gente a verlo. En Lugones, es el caso del 29 de julio, y en octubre tu debut como profesional, que será en Oviedo, hemos dicho, ¿no? Mucha suerte en ambos. De momento, ¿retienes ese título de subcampeón de España hasta cuándo? Esto es el subcampeón en boxeo amateur. Entonces, como voy a pasar a profesional, ahí va por ranking. Ajá. Según vayas ganando combates, pues vas subiendo. Y luego hasta que te dan la oportunidad de boxear con el campeón. ¿Te da miedo ese salto a profesional o no te parece que sea para tanto? Me veo muy preparado. Por cierto, es verdad, iba a preguntarte por las críticas que he visto, sobre todo, insisto, hacia tu entrenador, Aragón Ríos se llama, ¿tu actual entrenador? No, ese es mi entrenador que estuve antes. Ah, bien. ¿Cuál es el actual? El actual se llama Borja Álvarez. ¿Y qué te da que ha conseguido esa buena evolución? La crítica habla de eso, ¿no? Que sobre todo a partir de ese entrenador ha ido evolucionando positivamente. ¿Qué ha hecho diferente contigo? Yo entreno en Gijón, voy todos los días desde Oviedo hasta Gijón, solo para entrenar a ese gimnasio. Es un buen gimnasio y es muy buen entrenador. Y luego, como ya repito, están los mejores boxeadores asturianos ahí. Están allí, en Gijón. Entonces, nos ayudamos unos con otros. Bueno, psicológicamente, como dices tú, también te ayuda, ¿no? Antes de enfrentarte a una pelea. Antes de subirme a un combate, siempre está diciendo: Aitor, tú eres el mejor, sal ahí y demuéstralo. Motivación. Es un campeón. Lo de tirar la toalla que vemos en las películas, ¿alguna vez lo tuvo que hacer? No, yo de momento perder por abandono fue una vez porque tuve una lesión. Nada más. Aitor Nieto, boxeador, ya decíamos al principio que por lo menos según las críticas que hacen los expertos, una auténtica promesa. Hablan de un campeón asturiano, subcampeón de España además, y dicen que va a ser uno de los que están llamados a tocar la gloria en esto del boxeo. Ha pasado hoy por aquí, por Teleasturias, y nosotros se lo agradecemos muchísimo. Aitor, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a ir a publicidad. Ya saben, como les hemos explicado, que hoy es un programa especial con 2 entrevistas en la primera parte relacionadas con deporte, y ahora a la vuelta vamos a conocer un poco más algunas de esas asociaciones, fundaciones, ONGs, etcétera, que trabajan en Asturias. Se lo contamos después de esta pausa. Continuamos en este Primera Plana, en este programa en el que analizamos, como saben, la actualidad en formato de entrevista, pero además damos a conocer a aquellas asociaciones que trabajan por Asturias. Nos vamos al teatro en esta ocasión, o a la danza si lo prefieren, porque hablamos de la Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza de Asturias. No deben tenerlo muy fácil para actuar aquí en nuestra región quienes son de Asturias. Ya saben aquello de que nadie es profeta en su tierra, pero de eso nos van a hablar mucho más los representantes de esta asociación, en concreto Rosa Garnacho, que es la presidenta de la Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza de Asturias. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida. Buenos días. ¿Hay muchas compañías de profesionales de teatro y danza en Asturias? En este momento sí. En este momento hay aproximadamente unas 35 o 36 compañías profesionales. Bueno, pues creo que es un poco producto de la crisis que íbamos sosteniendo desde hace un tiempo, que me impide que las compañías puedan tener una sostenibilidad mayor, y eso genera que se creen pequeñas estructuras, pequeñas empresas, muchas de ellas pues de unipersonales,
y aumentó. O sea, es lo que hace que aumente realmente el número de empresas. No es el número de gente, pero sí el número de empresas. Que están más divididas. Eso es. ¿Qué es la Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza de Asturias? Pues es una asociación que pretende, de alguna manera, defender los intereses de los miembros asociados. Pretende, bueno, pues favorecer el diálogo con administraciones y con instituciones que permitan una mayor apertura hacia el teatro, una mayor visibilidad del teatro y una mayor, mayores presupuestos, digamos, para que eso que se hace en las artes escénicas en Asturias sea visto por los asturianos y por la gente que nos visita. Desde ese punto de vista, la asociación pues desde el punto de vista de la visibilidad, tenemos, pues mínimamente los premios O, es el segundo año consecutivo que los desarrollamos y que lo que pretende es dar a conocer los espectáculos, las creaciones de nuestra comunidad y aquellos intérpretes, directores, todo lo que rodea a lo que es un espectáculo teatral o de danza. Porque nosotros representamos la danza y el teatro. A su vez, es una asociación que también está en conexión a nivel nacional, pertenece a FAETERA, que es la Federación Estatal de Asociaciones de productoras de teatro y danza, y que de alguna manera nos permite tener a nivel nacional también, o sea, a nivel estatal, poder también profundizar en las reivindicaciones y en las peticiones. Y también muchas veces a nivel empresarial, pues desde la reducción del IVA, pues hay una serie de cuestiones que se buscan, hay estudios también a nivel nacional, a nivel de circuitos, a nivel de morosidad. Eso nos permite de alguna manera estar en conexión con la parte no solamente creativa, sino empresarial. Aunque estemos hablando de empresa pequeña, necesita una financiación, necesita de unos recursos para poder funcionar y para que luego los estudiantes puedan ver esas creaciones que generamos. Entonces, la asociación está en dos ámbitos. Por una parte, potenciar el ámbito de la creación, pues a través de cursos, a través de charlas, a través de, y por otra parte está la defensa del sector y también como sector económico. Perfecto. No sé si en muchas ocasiones he dicho que los artistas estáis para eso, para actuar, para danza, etcétera, no tanto para llevar a cabo luego representaciones, o sea, esa parte de gestión como que no es lo vuestro, no os gusta tanto, ¿no? No, porque realmente digamos que la materia prima con la que nos desenvolvemos es la creación. Claro. Entonces a los artistas, a los actores, a los directores, a los autores, lo que les gusta es eso, trabajar con esa materia prima. El tema está en que de alguna forma, el hecho de querer ser profesional hace que queramos vivir también de la actividad que realizamos. Porque si lo tienes que andar compartiendo no es exactamente lo mismo. Ahí empieza el problema o el tema de generar financiación, de generar también y de implantar equipos. El problema que tenemos la gente que estamos en el ámbito de la creación y de las artes escénicas es que no somos capaces, desde hace unos años, por las coyunturas políticas, económicas, etcétera, etcétera, no somos capaces de mantener las estructuras que teníamos antes, que es decir, lo suyo en una empresa o una compañía profesional es que haya distintos roles, distintas personas que se encarguen de distintas cosas. Cada uno de su trabajo, sí. Y cada uno de su trabajo. Evidentemente, no es lo mismo, estar en la creación y a la vez estar haciendo números como que no compagina, y ahí es el problema también de tener que hacerlo todo. Necesitamos generar equipos estables, y para que se generen equipos estables se necesita apoyo institucional, porque yo creo que del público lo tenemos, que los espectáculos en general asturianos gustan. De hecho, hace 2 años hubo una muestra de teatro de Asturias, de teatro asturiano, y hay una calidad media muy digna, y para sorpresa incluso de nuestros responsables políticos, se llenó el teatro. Y gusta mucho, pero hay que dar la posibilidad de que se pueda ver.
No sé si estoy contestando. Sí, perfectamente, no. Y además va en la línea de lo que yo quería preguntarte, si hay posibilidades de ver a los grupos asturianos en Asturias o no. Yo decía antes que nadie es profeta en su tierra. ¿Eso se cumple en vosotros también? Bueno, no es por una cuestión de profeta, no. Yo creo que es una cuestión de recursos aplicados a... pero recursos aplicados a, en general, quiero decir, a compañías internas y externas. Yeah. No, eso no quiere decir que el Teatro Jovellanos o el Campo Amor o el Teatro Palacio Valdés, o haya otros teatros que también traigan compañías externas, que nos parece muy bien, porque lo que no podemos es caer en una endogamia y pensar que lo nuestro es lo único, etcétera, etcétera. El problema es que no hay suficiente línea de financiación, de apoyo económico, por llamarlo de alguna manera, para que se puedan ver los espectáculos. Eso, unido a que somos muchísimos, o sea que la misma situación generó una atomización de las estructuras, es lo que complica el mostrarlo todo, porque claro, sí que hay un circuito profesional de artes escénicas que está compuesto por una serie de ayuntamientos con el apoyo de Consejería de Cultura, pero claro, si son 30 espacios y somos 30 y pico compañías, no es que no... Todo de las sillas. Hay claro, no sillas es que no contraten, es que no da para todo. Entonces, hace falta regular un poco en ese sentido el sector, que seamos, bueno, pues el apoyo que decía, para que puedan generarse estructuras mayores, para que el autor, para que quiere pues que se vea su texto, no monte una compañía para, bueno, pues para montar sus textos, que el director, que es buen director, no tenga que montar otra compañía para, para poder dirigir, que el actor no tenga que montar una compañía para poder actuar. Que se den esas condiciones, que además hay, bueno, pues ya desde el nivel estatal también se está luchando un poco y se están planteando alternativas. No es que solamente nos quejemos y nos dediquemos a llorar y a decir lo que mal que estamos. Se creó un plan general de teatro y de danza, que una serie de pautas que van marcando, bueno, pues posibilidades que se pueden hacer desde los distintos ámbitos institucionales y artísticos, para poder relanzar o para poder asentar de alguna forma las artes escénicas como valor cultural, como industria cultural y, bueno, pues como generadora también de economía y de sostenibilidad. Bueno, escenarios parece que sí hay unos cuantos, no sé si se cuenta con vosotros o no, Laboral, ahora el Niemeyer, teatros en las principales ciudades, parece que lugares, escenarios donde representar vuestras obras, vuestros espectáculos, ¿hay o no? Sí, por eso te decía que hay bueno, pues varios ayuntamientos que tienen espacios, y además en este momento, pues mismamente Pola de Siero o Piedras Blancas están hay espacios muy bien equipados, pero el problema es que se hizo tanto esfuerzo en construir estos teatros que muchos de ellos no acabaron de equiparse, pero bueno, se acabarán. O sea, compramos el coche, pero no tenemos ahora para gasolina. La gasolina, ese es el problema. Entonces, ya desde ese punto de vista, desde la Federación Estatal y a la asociación también, pues tendemos de alguna manera puentes hacia las administraciones, en el sentido de tratar de conjuntamente de levantar un poco esto. O sea, tenemos una serie de espacios bastante bien equipados, otros les falta un poco, pero da lo mismo, quiero decir, tenemos el continente. Falta el contenido por falta de, bueno, pues a veces de presupuestos. Nosotros queremos mostrar lo que tenemos, bueno, pues una alianza o una negociación bueno, pues de la gestión, por ejemplo, privada del espacio público, pues podría ser interesante que en un momento determinado una compañía, una estructura de artes escénicas pudiera estar como residente, por ejemplo, en un espacio, que por una parte tiene un espacio donde poder trabajar, donde poder investigar y donde poder generar, y también es importante porque puede dinamizar la zona. Quiero decir, es lo que en un momento determinado desde el ámbito de la administración, por la razón que sea, puede resultar excesivamente caro, pues de alguna forma poder rentabilizar esos recursos.
Esa es una de las cuestiones que nosotros planteamos como alternativa o como solución, porque está claro que, bueno, la crisis es para todos. Yeah. Y la crisis se nota, me imagino que cada vez hay menos dinero también para actividades culturales, ¿no? Claro, empezó primero con un problema de morosidad, de una disminución de trabajo, pero y con un problema de morosidad gordo. Que actuabais, pero luego para cobrar era complicado. Bueno, pues sí, morosidad es eso, que es que pasan bastante más de los 2 meses que se supone que se supone. Y luego pues ahora hay otro problema, que se está programando más barato para poder mantener la misma cantidad de actividad, más barato, con lo cual pues hay compañías que tienen espectáculos que son un poco más grandes o que tienen un poco más de caché, pero estamos hablando de unos niveles, vamos, pequeñitos, no creas tú que estamos hablando ahí de 20.000 euros, tal, que están teniendo muchas dificultades para poder actuar. En la propia comunidad, por lo que te digo, porque se quiere mantener la actividad con la mitad de dinero. Y claro, no cuadra. ¿Se prima a los artistas locales a la hora de actuar en Asturias o no? ¿O tampoco consideráis que deba ser así? ¿No hay que ser tan patriotas como para decir que aquí actúen primero los asturianos y luego el resto? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. O sea, es fácil a veces caer en la tentación, porque cuando se está en la precariedad o hay dificultades, es fácil decir que yo creo que no. Yo creo que lo que tenemos que es que seguir luchando para que se sigan manteniendo las condiciones para que tanto gente externa como interna podamos estar, para que el ciudadano tenga la posibilidad de ver la cultura que se hace aquí. Hombre, lo que nosotros no queremos, y si estuvimos en contra en las ocasiones donde ocurrió, es que de repente con presupuestos asturianos haya pues en un momento determinado una entidad o haya un espacio, un macroespacio que se lleva cantidades ingentes solamente en lo externo. Entonces, bueno, ¿no? eso ocurre, ¿no? Por eso, ejemplo, claro, con la laboral. Ocurrió en su momento, yo creo que es una cuestión que se está corrigiendo, no sé cómo será en el futuro, pero se está corrigiendo en ese sentido, porque nosotros nunca estuvimos en contra del laboral. O sea, sí que manifestamos externamente y además a nivel de medios de comunicación y comunicados duros, porque es que, la dureza hacía que tenía que ser así, ¿no? Pero vamos, nosotros no estábamos en contra, ni estuvimos en contra de que haya una programación u otra. Lo que no entendemos es que haya compañías asturianas, y concretamente la asociación, que sí tienen un estilo que, vamos, perfectamente encuadrable en el estilo que querían plantear en laboral, y no hubo ninguna receptividad por parte de ellos hasta hace un tiempo. Entonces ahí sí, pues tengo que ni lo uno ni lo otro, ni coger y solamente los asturianos, ni que vengan los de fuera porque son mejores que nadie, y aquí como no existimos... Y además mucho más caros y se gasta claro, mucho más. Entonces ahí precisamente en laboral llevaron una sorpresa, yo creo que agradable, y para nosotros también fue agradable, el comprobar que no solamente atraíamos a gente que se llenaba los teatros, sino que además el nivel de calidad de los espectáculos asturianos es muy alto. Quizá antes, en este escenario en concreto, se era más elitista y ahora menos. No sé si ese cambio de línea os ha favorecido. No sé si era elitista o no, que decir, era... Hombre, hay espectáculos con 10 personas, a lo mejor, o con 5 personas, ¿no? Bueno, pero eso, en mi opinión, no es ser elitistas. En mi opinión es tener una línea de programación que en un momento determinado hay que tener muy claro que se tiene suficiente dinero como para poder mantenerla en el tiempo, porque es una cuestión de educación del público. O sea, digamos que muchas veces los creadores van por delante de lo que es el gusto del público. O sea, a mí de repente pues me estoy acostumbrada a un tipo de pintura, por ejemplo, y me ponen otra, me puede gustar o no, pero me choca porque es rara, porque los códigos no son los mismos. Entonces, bueno, de alguna forma, si no, seguiríamos todavía en teatros muy arcaicos, que a mí me gustan mucho, pero seguiríamos todavía en ese sentido. Entonces, desde ese punto de vista está bien que haya nuevas expresiones, o expresiones jóvenes, o bueno, pues que forman parte de la investigación. Ahora, claro, si eso supone que van a ser millones, cantidades ingentes de presupuesto en una comunidad donde no hay tanto, y bueno, pues igual hay que ir un poco más lento, porque eso supuso la construcción de espacios
supuso tantísimo dinero para eso, y luego la programación de alguna manera elitista o de importancia cultural, cara y abierta a las puertas a Europa, si eso impide la sostenibilidad de aquí, quiero decir, la generación de trabajo, la sostenibilidad de los puestos, entonces creo que no vale, Pues esa sí que es mi opinión, y creo que es una opinión también generalizada dentro de la asociación. Hacer teatro sin recibir subvención de quien sea, de la autonomía o del municipio, ¿es posible? Y el que quiera, lo digo porque es una crítica que hoy en día, en estos tiempos de crisis, mucha gente hace. El que quiera que pague su entrada y ya está. ¿Eso es posible o hay pocas empresas que sobrevivan así? O... A ver, también es una cuestión que se dio con el tiempo. Nosotros hay mucha gente que empezamos hace 30 o 30 y pico años que no había subvenciones. No había subvenciones y también la gente estaba acostumbrada a pagar algo en taquilla. De alguna forma, y esto forma parte de la calidad de vida que bueno, pues que ahora mismo no podemos sostener, pero durante mucho tiempo. Entonces yo creo que la gente tenía el derecho a igual que la educación o igual que la sanidad, bueno, pues derecho a la cultura. El problema es cuando empieza a haber los suficientes problemas económicos como para que eso no pueda ser. No pasa nada, o sea, se puede ser copartícipe, en un momento determinado el público puede pagar una entrada, pero el problema es que ahí la administración sí que fue muy rígida, tenía muchas dificultades para cobrar una taquilla, tal y cual, y ahora nos encontramos en un momento donde no hay una educación por parte del público de pagar por una entrada para ver, y aquí estamos en un momento determinado, un terreno de nadie que no puede ser, o sea, se tienen que hacer cargo de esta situación de la cual creo que son responsables. Porque ahora es complicado, claro, el educar a la gente de que ahora tienen que pagar 30, 40 euros por una entrada que antes a lo mejor le costaba 5 o estaba Entonces el problema ya no es la subvención, quiero decir, ¿de qué sirve estar subvencionado si luego no tienes dónde trabajar? Eso que además a su vez no deja de ser una rueda perversa, que a mí me subvencionen un espectáculo con el dinero de los asturianos, que luego esos asturianos no pueden ver porque no está programado, y a lo mejor es un buen espectáculo, pero puede ocurrir que, vamos, todo lo que sea sea creado puede tener la posibilidad de que salga mal, porque es algo que está sin hacer, que tú vas creando y que puedes poner todas las condiciones del mundo mundial, como yo digo, y salirte mal. Nosotros siempre lo hacemos pensando que el próximo espectáculo va a ser el mejor. Además estamos convencidos, luego, pues por el medio, el que hace se equivoca. Hablabais de que sois 35 asociaciones, me imagino, por tanto... 35 compañías. Compañías, perdón, exacto. Compañías dentro de la asociación, 35. Por tanto, con todo tipo de espectáculos, me imagino. Habrá teatro clásico, no sé, teatro costumbrista. Nosotros no somos 35 en la asociación, somos menos. Pero sí, tenemos, en nuestra asociación hay todo tipo de espectáculos, y de corrientes, y de edades incluso. Hay teatro clásico, hay teatro para niños, hay teatro para adultos, hay teatro de títeres, de objetos, bueno, hay un poco de, y además yo creo que eso que tenemos, los asturianos tenemos que estar orgullosos de la calidad y de los artistas que tenemos, porque de verdad que hay, que yo lo pienso tal como estamos, bueno, que siempre el teatro está un poco en crisis y esas cosas, pero bueno, esta vez es una realidad. ¿Qué pasaría si realmente tuviéramos la posibilidad de desarrollar lo que sabemos y podemos desarrollar y no podemos hacerlo por una cuestión económica? Aquí en Asturias hay directores excelentes. Tenemos a Etelvino Vázquez, que está reconocido pues en muchas partes del mundo, menos a veces en Asturias. Yo se lo digo a Etelvino, por favor. Tener que llevar la cartita para el curso de Fiesto, es que quiero decir que, bueno, pues a mí a veces está bien porque te mantienes joven, pero me da un poquito de pena 30, 40 años después con la misma, con la misma pelea. Me parece un poco que yo creo que hay gente como Etelvino, por ejemplo, como gente como Margen, o gente que tendrían que tener un poco más de facilidad para desarrollar su talento, que lo tienen.
Sin embargo, fuera de Asturias sí se reconoce ese talento y hay actuaciones de cualquiera de esas compañías fuera de nuestra región, ¿no? Sí, no, bueno, pero como aquí, porque te digo que aquí se reconoce el talento Ya. cuando hay posibilidad de mostrarlo. Ya. Es decir, no es que no gusta al público, o sea, el teatro o la danza, las artes escénicas están hechas para que les vea un público. Ya. Si no, sería otra cosa. No sería ni teatro ni sería danza. Entonces eso, el problema no es el público, el problema es el apoyo. Ya. El apoyo necesario, que no sé, yo creo que es importante que haya una ley, que se desarrolle una ley o un plan general vinculante a nivel parlamentario que permita no solamente de dotar de recursos ese organismo que, bueno, pues que potencie nuestras artes escénicas, no solamente en Asturias, sino fuera de Asturias. Sería fundamental, para nosotros sería fundamental. Me acabo de perder. No, iba a preguntarte sobre, es un tema que no sé si lo querrás mencionar más o menos, pero iba a preguntarte porque está muy de moda la SGAE, la Sociedad General de Autores. Claro, me imagino que los artistas cuando representan una obra tienen que pagar a la Sociedad General de Autores sí. por el sí, autor, o bien el etcétera. ayuntamiento, o el contratante o el contratado, pero sí. ¿Y es abusivo, consideráis, o no? Muchos dicen que... bueno, ya sabéis que precisamente la Sociedad General de Autores no es de las instituciones más queridas en nuestro país. no sé los artistas porque, cómo lo ves. no sé, hombre, yo considero que es importante que haya una sociedad que de alguna manera pues avale y proteja a los autores, porque claro... a nadie se le ocurre, si tú tienes un coche, decir, oye, pues mira, esto es un jardín sin tal, esto es un jardín para todos, te cojo el coche y me marcho con él. Yeah. Bueno, pues un autor lo mismo, o sea, no hay derecho a que en un momento determinado tú escribas una obra de teatro o de lo que sea y de repente alguien decide que lo va a montar porque sí, entonces bueno... O sea, no eres una especie de sacerdocio o qué para poder darlo. Yeah. Claro. Entonces, desde ese punto de vista me parece que está correcto. Otra cosa es que cuando el afán recaudatorio llega a unos niveles ya sublimes, pues porque vamos, yo no lo entiendo porque no soy capaz de entender cómo a un taxista por tener la radio, que encima se pasa montones de horas en el coche, le quieran cobrar un canon, o el señor de... Una peluquería o... Claro, o el señor del pueblo de la montaña que tiene un bar... No sé, a mí me parece que hay cosas que son excesivas y que son, bueno, pues para mantener una estructura que luego, bueno, yo no me quiero meter con ellos porque me parece loable también lo que hacen, pero claro, dedicarse a comprar todos los edificios del mundo y todos los teatros del mundo, que está muy bien la idea inicial, porque esto, bueno, de alguna forma en estos teatros se pueden representar obras de estos autores que a su vez pueden, bueno, pues está muy bien, pero claro, si eso supone que al final lo mismo, hay un continente que no tiene un dinero para un contenido y supone que hay un montón de gente que queda sin trabajo, pues entonces me parece a mí que la cosa no está en su sitio. Esa es mi opinión. O cuando se representa una obra, yo que sé, de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, claro, ahí los derechos de autor, se supone que, bueno, habrá herederos, pero se supone que, hombre, eso ya es popular, es patrimonio de todos, ¿no? Es patrimonio de la humanidad, pero ahora hay una cuestión, porque, bueno, pues de alguna forma la gente se tiene que buscar la vida entre comillas, o, bueno, hay la cuestión de las adaptaciones y de las versiones. Entonces... yo cojo a Calderón y hago una versión... Le cambio, hombre, a ver, hacer una versión y una adaptación, creo que se necesita oficio. Y se necesita tener claro lo que es la dramaturgia, quiero decir que tiene que ser un profesional. Bueno, yo puedo coger y a machetazos cojo esto y lo otro, pero no, o sea, hacer una versión es otra cosa. Entonces sí que se puede, vamos, sí que hay derechos de autor si tú coges esa versión de esa persona, pero bueno, también tienes la opción de coger a Calderón y hacer tu clásico y punto. Lo que quieras. Bueno, no sé qué más quieres añadir, porque ya sabes que lo último que siempre nuestros espectadores lo saben, lo último que le pedimos a los invitados, a quienes entrevistamos, es lo último que quieran añadir, las últimas palabras se las cedemos a ellos, lo último que quieran añadir en este caso sobre la Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza de Asturias. Así que el último mensaje que quieras lanzar. El último mensaje que quiero lanzar es que la Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza de Asturias, que ya lleva una andadura de 15 años, sigue y está a la espera y está
tiene claro que quiere seguir o continuar bueno, pues hablando a nivel institucional para que se mejoren las condiciones de las artes escénicas en Asturias. Ofrecer a los nuevos gobernantes una mano tendida para poder hablar, dialogar y explicarles cómo es nuestro sector, hasta dónde estamos y bueno, pues poder caminar. ¿Os hacen mucho caso sobre las sugerencias que dais o las instituciones? Depende, esto depende de las personas. En general sí. Ajá. En general sí, porque bueno, nos hacen caso, nos escuchan. Otra cosa es que luego se traduzca, traducirlo a lo real y cotidiano y que se vea, bueno, eso tarda un poquito más. Rosa Garnacho, la presidenta, decíamos, de la Asociación de Compañías de Profesionales de Teatro y Danza de Asturias. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este programa. A vosotros por habernos invitado. Y a ustedes, señoras y señores, agradecerles el que hayan permanecido con nosotros en este programa de hoy. Así les hemos querido contar la actualidad de esta semana aquí en Teleasturias y en este Primera Plana. Gracias por la atención, muy buenas noches y hasta la próxima semana.